Bueno, en esta última fase de la construcción del método de factorización LU, vamos a hacer la transición del algoritmo matemático a la escritura en el lenguaje de programación. La conclusión de la etapa anterior, de la parte 2, nos llevó a entender que todo el proceso de factorización LU se reduce a dos operaciones básicas. Los elementos de la matriz L se van asignando por medio de esta regla, donde estos son los elementos de la matriz A, y sobre la matriz A se van aplicando a su vez, de forma paralela, operaciones en fila de esta manera, tal que al final de todas las operaciones la matriz que queda es la matriz U. ¿Listo? Bueno, y esto digamos que lo podemos resumir en tres fases fundamentales. ¿Cuáles son esas tres fases fundamentales? Primera fase es que uno siempre va escogiendo diferentes columnas. Una vez que uno escoge una cierta columna, uno va mirando los elementos debajo del pivote correspondiente a esa columna y luego en cada una de esas filas que uno va escogiendo, uno tiene que ir eliminando los elementos correspondientes, pero para hacerlo hay que aplicar una operación en fila sobre todos los elementos de esa fila. Bien, entonces entendamos un poco con más detalle cómo es que funciona todo esto para poder escribir la estructura de programación en Python. Primero, voy a ir ilustrándolo con esta matriz que tenemos aquí abajo. La línea verde diagonal representa todos los elementos que están precisamente en la diagonal de la matriz. Entonces la primera fase es, escogemos una columna J. Voy a hacerlo. Para efectos prácticos he visualizado los elementos de la columna J en color verde. ¿Listo? Una columna J cualquiera. ¿Listo? Entonces en esa columna, si yo ya estoy en esa columna, escojo de ahí el pivote que sería justamente el elemento JJ, ¿cierto? Si es la columna J, el pivote es el AJJ. Y si yo estoy en la columna J, esta columna J de acá, quiere decir que yo ya apliqué ese proceso a todas las columnas anteriores. Y es por eso que en esta matriz estamos dibujando acá. Si este es el pivote A11, todos sus elementos ya debajo son ceros, ¿ok? Y así, digamos, también con el elemento A22, el pivote de la segunda columna, sus elementos inferiores también son ceros. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso es que toda esa parte de ahí abajito de la matriz tiene precisamente ceros dibujados. Luego, una vez que yo escojo la columna J, tengo que darme cuenta que voy a eliminar los elementos que están debajo de ese pivote, ¿sí? Entonces voy a estar empezando a eliminar elementos comenzando desde la columna inmediatamente, desde la fila inmediatamente debajo de ese pivote. Por ejemplo, si yo estoy en la columna 1, el pivote es 1 y estoy comenzando ¿en cuál fila? En la 2. Si yo estoy en la columna 2, tengo el pivote 2, 2, yo para eliminar empiezo en la fila 3, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo estoy en la columna J, empiezo a eliminar elementos en la fila justo debajo, o sea, en la fila J más 1. Entonces, por eso que en el segundo paso decimos que uno tiene que empezar a descender en las filas, donde el índice o la letra que estoy usando para indexar las filas, la llamaré I, y ese I empieza en J más 1 y termina en N, cuando estoy sobre una columna J cualquiera, ¿de acuerdo? Ahora, con eso en mente, yo me voy a ubicar en una fila cualquiera, ¿listo? Dado que estoy pensando en eliminar elementos debajo del pivote J, voy a ubicarme ahora en una fila I con referencia a ese pivote. Entonces, esta fila I de acá, ¿listo? Entonces, estábamos en una columna J y ahora, con base en esa columna J, me voy ubicando en una fila I para empezar la eliminación de los elementos dentro de esa fila, ¿sí? ¿Por qué? Porque con referencia a este pivote voy a eliminar este elemento, pero para hacerlo tengo que aplicar una operación en fila que afecte todos los elementos de la fila, que afecte este elemento, luego este, luego este, luego este, y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. Alguien dice, ¿y los de atrás qué pasó? Los de atrás no es necesario porque
las operaciones que se usaron para eliminar los elementos debajo de los pivotes anteriores, si todo se hizo bien, esos elementos ya deberían ser completamente nulos y pues no necesitamos seguir haciendo operaciones sobre ellos, ¿ok? Entonces es por eso que en mi tercer paso estoy diciendo que en cada fila aplico la operación sobre elementos ubicados sobre la posición K, pero K empieza en J y termina en N. ¿Sí ven? Este elemento está en la columna J, yo voy variando hasta que llego a la columna N. ¿De acuerdo? Por eso es que digo que entonces ese elemento, ese índice de cualquier elemento K, aquí en general, es empezando en la columna J y terminando en la columna N. ¿Bien? Y ese sería, digamos, el proceso general. Si esto está claro, entonces estamos preparados para escribir esto en lenguaje de Python. Bueno, ahora que tenemos clara ya la estructura completa de cómo se debería ir factorizando la matriz, vamos a ir materializando esto en código. Aquí al lado derecho, entonces, voy a abrir un nuevo programa, un nuevo script en Python que va a llamar LU, dentro del cual voy a definir una función que va a llamar def. ¿Qué nombre le damos? A ver, LU. ¿Sí? A falta de imaginación, le vamos a dar justo el nombre del método. Entonces, se amplía un poco la ventana. Perfecto. Def LU, que admite como argumento de entrada una matriz A y que va a empezar a hacer ¿qué cosa? Bueno, primero a la matriz A le voy a dar la estructura de un arreglo NumPy. Pero entonces llamémoslo NA, digamos. Listo. Sí, de arreglo NumPy. Y voy a extraer las dimensiones de esa matriz con el atributo shape. Entonces de la matriz que ahora está en formato NumPy, le voy a extraer su shape y eso me va a dar las dimensiones de la matriz. En este caso va a ser una lista con dos elementos, ¿ok? El primero es el número de filas y el segundo el número de columnas. Luego lo que voy a hacer es que voy a crear dos matrices que inicialmente son ceros, y esas matrices van a tener las mismas dimensiones de la matriz A, obviamente. Entonces la matriz L y la matriz U, ambas con las dimensiones. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces acuérdense de lo que les había dicho, que les dije que nosotros íbamos a tomar como referencia a estos tres pasos ilustrados a la izquierda. El primer paso es tomar una columna, ¿sí? Una columna, aquí, este primer paso. Entonces esas columnas yo las voy tomando con una letra J que va variando desde la primera hasta la última columna, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que lo primero es hacer un for con esa letra J, tal que ese for va a recorrer el número de las filas. Entonces escribimos range, un rango que vaya desde 0 hasta pues la última fila, que eso sería simplemente dims. Puedo escoger, digamos, 0, o sería más natural escoger 1, que sería justamente el número de las columnas. Pero pues en este caso, ambos números tienen que dar lo mismo si la matriz es cuadrada, ¿cierto? Bien, luego de eso, estoy en la columna J y escojo el elemento pivote. Pero antes de escoger el elemento pivote, tengo que recordar que ahí tengo que asignar un 1 en la diagonal de la matriz L, no lo olviden. Entonces yo debería escribir L, JJ, igual a 1, 1.0, y luego yo ya escojo el pivote, pero digamos que no lo estoy indicando explícitamente, sino que ya lo voy a aplicar de una vez. ¿Dónde? Bueno, una vez que yo he escogido la columna, el segundo paso es ir descendiendo en las filas. Y acuérdense que a medida que uno iba descendiendo en las filas para eliminar los elementos, asimismo uno iba construyendo los coeficientes, estos de acá, que son los que uno a su vez va colocando ¿en dónde? Pues en la matriz L, ¿no? Entonces vamos a decirle al programa que vaya haciendo eso. Entonces, una vez que estoy en la columna J, voy a ubicarme ahora en una fila I, cuyo rango va de dónde a dónde. Habíamos dicho que tiene que ir desde J más 1 y que termine pues al final de la matriz. Entonces, dims 1. Y ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Los elementos I, J de la matriz L van a ser
entonces los elementos de la matriz A, NA, que es el elemento IJ, ¿cierto? El elemento a eliminar, sobre de la matriz A, el pivote correspondiente, que es el JJ, porque es de la columna J donde estamos. Entonces ahí ya he asignado el elemento L, pero a su vez dentro de la matriz A lo que tengo que hacer es ir eliminando los elementos. ¿Cómo dijimos que íbamos eliminando los elementos? Con una letra K que va haciendo precisamente el recorrido sobre esa fila I en la cual yo estoy ubicado. Entonces ahí abre el siguiente for K, que va a ir en un rango, y dijimos que empezaba ¿desde dónde? Desde J, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, la idea es que el resultado es que ese elemento J ya debe ser 0. Y como él ya por definición es 0, entonces no voy a hacer nada, sino que voy a empezar desde J más 1 y que termine hasta el final de la matriz. ¿Listo? O sea, verifiquen eso con calma y se darán cuenta de que realmente no hay ningún conflicto. Luego, I, K. ¿Ok? Esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque entonces, aquí, esta fórmula que escribí acá, aplicada a cada uno de los elementos, entonces será el nuevo elemento de la fila I, pero en la posición K es ese mismo elemento anterior, pero yo le voy a restar el elemento IJ de la matriz L multiplicado por el elemento AJK. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos tomando los elementos de la fila J, ¿sí? Miren, recuerden que esto de acá es la fila J, pero en la posición K. Y con eso debería estar listo el algoritmo. Entonces lo que vamos a decir es, el elemento IK de la matriz A es el elemento anterior, y le voy a restar L y J, y eso multiplicado por la matriz A, JK. Bien, y con eso ya debería estar listo el algoritmo. Luego, la idea es que después de haber recorrido todo eso, ahora voy a decirle a la matriz U que coja los elementos que se aplicaron en esa columna J. ¿Listo? Sí, porque acuérdense que yo todos esos elementos que eliminé, ¿cuáles elementos eliminé en este caso? Eliminé este y de ahí para abajo hasta este. Y la idea es que todos estos elementos se usan como referencia para colocar luego en la matriz U, ¿sí? En esa misma posición, pero en lo que al final va a ser la matriz U. Digamos que esta es nuestra manera de ir actualizando los cambios en la matriz A, ¿ok? Porque la idea es que cuando uno lo hace en el papel, uno va haciendo operaciones en fila y uno va obteniendo diferentes matrices. Entonces aquí dice operación en fila, otra matriz A que llamémosla, no sé, A1, y así sucesivamente uno va cambiando y uno sabe que al final llega la matriz U, ¿sí? Pero aquí en el algoritmo uno no está escribiendo varias matrices una tras otra, sino que simplemente uno ya sabe que hay una parte de la matriz que ya no se vuelve a modificar. Esa partecita es la que vamos a reemplazar aquí al final. Entonces eso lo escribo así, for K en un rango que va ¿desde dónde? Desde J, ¿sí ven? Porque recuerden que aquí yo estoy empezando en la columna J y me voy hasta el último, la última que sería, perdón, aquí me equivoqué, acá en el código, hasta la última fila que sería entonces dims 0, ¿sí? Porque miren que aquí, ojo, esta letra K no tiene el mismo sentido que la letra K que yo expliqué en el dibujo a la derecha, ¿sí? Esta letra K está recorriendo las filas y no las columnas, ¿vale? Entonces ahí en ese for, ¿qué es lo que hago? Que los elementos JK de la matriz U sean justamente esos elementos A que yo estaba modificando en la matriz A. Entonces JK. En teoría, ese debería ser ya todo el algoritmo. Solo que falta agregar ciertos detalles. ¿Cuáles detalles? La idea es que este algoritmo no tenga problemas, pero eso no siempre pasa. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo al escoger una cierta columna me encuentro con que el pivote de esa columna es 0? Pues ahí no se puede hacer la operación porque
pues estamos dividiendo por 0, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que evitar. Entonces el algoritmo tiene que verificar que el pivote no sea lo que decimos nulo. Porque si es nulo, pues no podemos realizar las operaciones. Entonces, ¿cómo se puede verificar? En términos del lenguaje aquí que estamos manejando, pues digamos que sería mucho más adecuado no hablar de 0, sino hablar de una precisión de máquina. Entonces, la precisión de máquina que se usa por estándar en Python está dada por esto que estoy escribiendo acá, cuando estamos usando números float, y eso lo voy a llamar epsilon. Entonces, si ustedes no están muy seguros de esto, no lo han visto antes, pues basta con que uno vaya y revise qué es eso. Entonces, si se dan cuenta, el resultado es 2.22 por 10 a la menos 16. Esto es el número más pequeño que puede considerar la máquina, ¿sí? Puede suceder que a veces uno trabaje con matrices, que al hacer operaciones el resultado no de un número que sea 0, pero que sea tan pequeño que para la precisión de máquina es prácticamente 0. Entonces, para agarrar esos pivotes nulos en términos numéricos, es mejor usar el epsilon y decir que va a haber un problema cuando el pivote resulte ser un número que es más pequeño que ese epsilon. ¿Listo? Y bueno, ya con eso, entonces lo que vamos a hacer es implementar esto en cada columna. Entonces en cada columna voy a introducir un if que diga if el valor absoluto del elemento JJ de la matriz A es más pequeño que epsilon, entonces esto nos va a dar un problema. Print, digamos que nos mande un mensaje de error que diga pivote nulo, ¿sí? Y que ahí termine la función y no nos regrese absolutamente nada. Si eso no pasa, pues él sigue y ahí lo que hace es decir, ok, entonces vamos a asignar el elemento L, JJ es 1 y etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso sería lo que nos faltaría. Y ya de resto el algoritmo está completo. Bien, con esto debería funcionar, así que lo vamos a probar. Solo que falta una cosa y es, bueno, y al final ¿esto qué me va a retornar? Bueno, esta función me va a retornar dos cosas, la matriz L y la matriz U. Perfecto. He creado esta función. Ahora yo la puedo rodar en Python. Voy a usar IPython. Y entonces voy a importar el archivo que tiene esa función, que lo estoy llamando LU, ¿cierto? Entonces, LU as LU. Y entonces voy a decir, vamos a crear la matriz A del ejercicio que habíamos hecho hace un rato, que está por aquí arriba. Esa matriz 3×3. Entonces vamos a decir que esa matriz es primera fila, 1, 2, menos 1, 2, 1, menos 2 y menos 3, 1, 1. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer es, voy a crear nuevas matrices L y U que sean el resultado de haber aplicado la función LU de LU a la matriz A. Y aquí hay un problema y es que me dice que NP no está definido. Claro, porque aquí yo estoy usando NumPy como NP, pero pues yo no he importado el paquete. Entonces import NumPy as NP. Y listo. Claro, después me toca importar todo el paquete, importar otra vez el archivo en IPython. Entonces, bueno, eso no demora mucho. Abrimos IPython. Entonces, le voy a decir import lu as lu. Ok, ahora la matriz A es la que habíamos usado, ahí está, y llamamos la función lu de lu sobre A, pero lo que me dé esta función van a ser dos matrices. Entonces ahí está. Y listo, le vamos a ver cuánto nos dan. Entonces le voy a decir imprima L, imprima Q. ¿Listo? ¿Será que sí está correcto? Claro. Miren que esta matriz L de acá es exactamente la misma matriz L que habíamos obtenido aquí. 1, 2, menos 3, 0, 1, menos 7 tercios, que es menos 2.3.
0, 0, 1. Y al final la matriz U nos había quedado esta que está aquí, que es 1 menos 2 menos 1, 0 menos 3, 0, 0, 0 menos 2. Y bueno, de esta manera hemos construido un algoritmo de Leu que funciona siempre y cuando las matrices no tengan problemas de pivote nulo.